¿Qué pasará en el nuevo episodio de Bad Game? ¿Empieza el amor entre Bora y Ada? ¿Tuse podrá deshacerse del viento? ¿Ada podrá conseguir el trabajo editorial que quiere? Todo y más en nuestro video ahora. Antes de pasar a nuestro video, si quieres que Ada se divorcie de Hrothgar y esté con Bora, no olvides compartir nuestro video. Aunque Bora quiere distanciarse de Ada en el trabajo, desafortunadamente no tiene mucho éxito en esto. Dado que ella es la asistente de Ada, tienen que estar juntas en cada oportunidad. Cuanto más están juntos, más comienzan a aumentar sus sentimientos mutuos. Mientras Ada intentaba unir a Tuse y Bora, de repente se encontró junto a Bora. Ada, que se instaló en la misma casa que Bora, sobre todo gracias a Elif, llegó al punto de olvidar a Hrothgar. Todo lo que hace ahora será estar con Bora. Por ahora, siempre mantendrán la distancia, ya que no se confiesan su amor ni siquiera a sí mismos. Sin embargo, en este proceso, se darán cuenta de algunas cosas a medida que comiencen a tener celos el uno del otro. Este será el comienzo del cruce entre ellos. Sin embargo, el matrimonio de Ada con Hrothgar será el mayor obstáculo para este amor. Debido a este matrimonio, Ada se siente culpable hacia Bora. Debido a esta culpa, pensará que tiene que mantenerse alejado de Bora. Debido a los secretos entre ellos, veremos su reconciliación. Aunque no puedan tener un amor juntos por el momento, este sentimiento interior los hará divertidos. Si Ada ya está involucrada, cualquier cosa puede hacerte reír a carcajadas en cualquier momento. Tuse, que está locamente enamorado de Bora, tiene problemas con R con diéresis ZGA con acento circunflejo R. El viento es consciente de esto y usa Tuse como quiere. Tuse, que tiene que hacer lo que quiera, comenzará a darse cuenta de que ha perdido a Bora ante Ada. Aunque esta situación lo enfurece, solo lo enfurecerán los celos porque no puede terminar su relación obligatoria con R con diéresis ZGA con acento circunflejo R. En cualquier caso, las cosas no van como quiere Tuse en la empresa. Especialmente cuando Hrothgar se enteró del incidente del video que sacudió la reputación de la compañía, perdió por completo las cuerdas. El hecho de que compitiera con Ada en el artículo que se escribiría más tarde era una señal de que las cosas no iban bien. Aunque la relación de Ada con Tuse parece ser buena para Bora, una dulce animosidad comenzó entre ellos cuando la competencia comenzó. Aunque Ada hizo el trabajo de unirse a la empresa al principio solo para vengarse de Hrothgar, su objetivo ahora es ser una buena editora. Además, si el amor de Bora se enamora de él, no dejará la compañía fácilmente. Como ya es un buen escritor, será editor. Pero por ahora, Bora le pedirá que prepare algunos artículos. Tuse tardará algún tiempo en conseguir el editor en jefe. Porque hay muchos obstáculos frente a esto. Veamos, con qué formas divertidas la divertida Ada superará estos obstáculos. Ahora, echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. Cuando Ada discute con Bora sobre el amor durante la comida y se levanta rápidamente, va directamente al bosque. Sin embargo, después de un tiempo, se da cuenta de que ha desaparecido. Luego, Bora, Ali y Salim van al bosque a buscar a Ada. Bora encuentra a Ada, pero en 30 segundos se meten en problemas con los militares. Cuando la isla se extravió, entró en la zona militar. Por eso son detenidos por los soldados y enviados a la comisaría. Mientras tanto, las tías de Ada y las de la casa de Bora se preguntaban por Bora y Ada. Mientras tanto, Ada y Bora tienen problemas en la comisaría. Sin embargo, Bora sigue actuando con mucha dureza. De hecho, ya ha entendido que el corazón de Ada está roto. Ada le dice a Bora que está tratando de ser una muy buena escritora. Cuando Bora queda muy impresionado por esto, sus ideas de despedirla desaparecen. De hecho, el único propósito de Bora es no querer perder su corazón por Ada. Por eso ella no quiere estar con él. Sin embargo, después del último evento, sus ideas cambian. Mientras tanto, Bora llama a su padre y le pide que venga a sacarlos. Finalmente son liberados de la prisión. Sin embargo, cuando regresaron a casa, la madre de Bora y Aslan Lannister permanecieron juntos, lo que generó confusión. Y cuando vienen las tías de Ada, las cosas se mezclan. Pero al final, Bora calma las cosas. Al día siguiente, Bora quiere noticias interesantes para el sitio. Ada dice que se pueden hacer noticias sobre los hombres que quieren venir y quedarse en Turquía desde el extranjero. Y a Bora le encanta esta idea. En la reunión que mantuvo, quería que Ada escribiera además de Tuse. Tuse quiere que Ada no escriba este artículo. Porque el editor de la empresa es Tuse. Y comienza una gran rivalidad entre ellos. Sin embargo, por otro lado, R con diéresis ZGA con acento circunflejo R no quiere que se haga esta noticia. Después de todo,
sabe que será el protagonista de esta noticia. Mientras tanto, Tu se va a la oficina de inmigración para obtener información. Cuando el viento escucha esto, inmediatamente se dirige a Ada. Mientras esto sucede, Bora se da cuenta de que Ruzgar y Ada están planeando algo. Tu se reúne con Zelalbey en la oficina de inmigración. Y la primera pareja que le viene a la mente a Zelalbey es Reu con diéresis feta con acento circunflejo R y Ada. Sin embargo, se las arregla para deshacerse de Tuse, aunque difícil. En la casa de Bora, Elif logró hacer llorar a todos. Porque Elif está ardiendo de añoranza por su madre. Belmam, que se da cuenta de esto, debe cumplir sus deseos. Después de todo, no quiere que las tías de Ada se vayan. También aceptan quedarse. En la empresa, Tu se llama a Ada y se enoja cuando se entera de que la familia de Ada se queda en Bora. Sin embargo, Ada le da la parte de boca a Tuse. Tuse nunca puede escribir. El viento, por otro lado, llega a Tuse en cada oportunidad y continúa uniéndola a él con amenazas. Por otro lado, Reu con diéresis feta con acento circunflejo R comienza a contarle a Tuse sobre su pasado con Ada, como si le hubiera pasado a una amiga suya. Después de escribir, le pide a Bora que lo lea. Después de leerlo, Bora dice que el artículo es unilateral. Mientras tanto, cuando Bora le pregunta sobre el artículo de Ada, ella dice que una amiga suya se encuentra en esta situación. Bora también le pide a Ada que entreviste a este amigo con Reu con diéresis feta con acento circunflejo R. Por otro lado, Ali y Selin también se enamoraron y se dicen esto. Ada le pide ayuda a Selin para hacer esta entrevista. Ali, por otro lado, está muy emocionado de hablar con Selin. Comparte esto con Bora. Por supuesto, Bora le da consejos a Ali debido a eventos amorosos. Mientras tanto, Reu con diéresis feta con acento circunflejo R llega a Bora y le pregunta por Ada. Bora, por otro lado, le dice a Ruzgar enojado que no sabe dónde está y que debe ir a buscarlo él mismo. Luego, dice que se ven mucho, como si se conocieran desde hace mucho tiempo. Cuando el viento escucha esto, se preocupa e inmediatamente sale a buscar a Ada. Bora, por otro lado, sale justo detrás de él y sigue el viento. Selin también dice que si Bora no viene, lo aceptará. Ada dice que definitivamente no vendrá, pero de repente aparece Bora y Selin le pone una bolsa de papel en la cabeza. Cuando Ali llega a Bora, especialmente Selin no sabe qué hacer. Cuando Bora comienza con sus preguntas, Ada dice que no puede hablar y que puede hablar con lenguaje de señas. Mientras Selin hace gestos, Ada se inventa algo y se lo dice a Bora. En ese momento, Selin se relaja un poco cuando Ali los deja. Cuando Bora pregunta cómo se conocieron, Ada conoce los gestos de Selin y los traduce para que pueda contarlo todo. Luego, Ada y Bora comienzan a hablar. Y cuanto más cuenta Ada, más se ve afectada Bora. Sin embargo, cuando el viento deja caer la bolsa y Selin reacciona, Bora lo entiende todo. Sin embargo, dice que Selin fue el primero en realizar este tipo de matrimonio. Después, quiere contar sus relaciones con Ali para no meterse en problemas. Primero, le dice a Bora cómo será la novela que quiere escribir en sus sueños. Cuanto más cuenta Ada, más se ve afectada por Bora Ada. Justo cuando iba a contar sobre él y Reu con diéresis feta con acento circunflejo R al final, Selin llega y no permite esta situación. Sin embargo, Bora afirma que debe decirle esto a Ali lo antes posible o será más difícil para él decirlo a medida que pasa el tiempo. Cuando regresen a la empresa, Bora quiere reunirse con Reu con diéresis feta con acento circunflejo R. Ella lo lleva a un lado y le dice que no le cuente a nadie sobre Selin y Ali. Especialmente piensa que está tramando algo con Ada. Mientras tanto, Ada le da una copia impresa de su entrevista a Tuse. Sin embargo, algunos lugares son diferentes en la salida que da. El viento le dice a Tuse sobre esta situación y ella inmediatamente se acerca a Ada y le pide el original. Sin embargo, Ada no da lo que escribió. Tuse no puede concentrarse en su escritura. Siempre tiene en mente lo que escribió Ada. Mientras tanto, Eben viene y quiere hablar con Ada. Su objetivo es hablar sobre la tía de Ada, Yasemin. Quiere aprender de Ada cuál es el signo de su tía. Sin embargo, no lo dice de inmediato y dice que lo contará más tarde y se aleja de Eben. Mientras tanto, Tuse está jugando con la computadora de Ada. Ada viene y previene a Tuse. Y va y le pide permiso a Bora para escribir en casa. Le dice a Bora que está a punto de salir y que pueden salir juntos. Sin embargo, con cada intimidad, Ada también se emociona mucho y para reprimir su emoción, piensa en su gato muerto Duman y llama a su gatito y se aleja de Bora. Mientras tanto, Velma está trabajando con las tías de Ada y Elif. La dona Velma elogia a Bora y las tías de Ada elogian a Ada entre sí.
Mientras tanto, Belma invita a Tuse a cenar a casa por la noche. Cuando el viento oye esto, vuelve a amenazar con irse con Tuse. Tuse se ve obligada a aceptarlo. Mientras tanto, Bora y Ada se dispusieron a volver a casa. Sin embargo, en el camino, Ali llama a Bora. Bebió y se emborrachó. No quieren dejar a Ali solo mientras está borracho. Por eso Ada dice que los llevemos a casa. Cuando vuelven a casa, Ali dice que los dos se adaptan muy bien. Cuando Ada dice que haré café de inmediato, Bora dice que no quiere molestarse. Justo cuando se acercan, Ada dice que mi gato está muerto de nuevo y arruina ese momento romántico. Bora y Ada salen de la casa y van a la casa de Bora a cenar. Cuando todos se sientan a cenar juntos, Elif le pregunta a su hermana Ada sobre la comida. Y Ada dice que le gusta mucho. Luego, Tuse y RU con diéresis feta gea con acento circunflejo R se unen a la comida. Cuando se sientan a comer, RU con diéresis feta gea con acento circunflejo R se sorprende cuando se entera de que la familia de Ada está en la cena. A medida que la conversación comienza a profundizarse, Ada se levanta de la mesa y se retira a la habitación para comenzar a escribir. Cuando termina de escribir, Bora llega y le pregunta a Ada sobre su escritura. Cuando la isla dice que se acabó, Bora lo invita al jardín a tomar un café. Mientras tanto, cuando Tuse descubre que Ada ha terminado de escribir, inmediatamente encuentra la computadora de Ada y la estropea con la excusa de ir al baño. Cuando lee el artículo, se da cuenta de que es incluso mejor que su propia escritura. Luego, salen de la casa con RU con diéresis feta gea con acento circunflejo R. A la mañana siguiente, Bora se ducha. Ada también quiere ducharse para darse una ducha, pero su cuñado Aslan está ahí y no puede entrar. Accidentalmente entra en la ducha a la que entra Bora y se ensucia. Accidentalmente abre el agua y se empapa. Ada cree que ve a Bora desnuda, pero Bora lleva una bata de baño. Ambos tienen miedo de enamorarse. Cuando se mudan a la empresa, ambos le dan sus escritos a Bora. A Bora le agradaron mucho los dos. Sin embargo, Tuse escribió su propio nombre debajo del artículo de Ada y recibió la mayor cantidad de votos después de que se publicó en el sitio. Sin embargo, el artículo pertenece a Ada. Incluso si Ada le dice esto a Bora e intenta mostrarlo en su computadora, desafortunadamente, no puede tener éxito. Porque Win ha cambiado los archivos de la computadora. Bora no lo cree y apaga a Ada. Ada deja a Bora muy triste. RU con diéresis feta gea con acento circunflejo R va a Tuse y dice que quiere quedarse con él por la noche. Sin embargo, Tuse logra meterse en la mente de Ruzgar con varias mentiras y engañarlo. La isla está muy triste. Bora, por otro lado, se pregunta si Ada está diciendo la verdad. Luego recuerda lo que Ada dijo en el pasado y encuentra la primera copia impresa que escribió. Y se da cuenta de que Ada tenía razón. Cuando Ada llega a casa, ve a Ruzgar en su habitación. Pero el viento está borracho. Ada quiere que Ruzgar salga de la casa de inmediato. Pero primero quiere darse una ducha y volver en sí. Cuando Bora se da cuenta de que Ada tiene razón, primero va a su propia casa. Cuando se da cuenta de que no está allí, inmediatamente va a la casa de Ada. Cuando Bora le dice a Ada que tiene razón, Ada está feliz y alarmada porque hay viento adentro. Tan pronto como se encuentran con los ojos de Bora, la voz de Ruzgar llega desde adentro y todos se congelan. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.